Las dos ya están cortadas. Ah, no, nada más una. Pero debería de quedar algo así, ¿cierto? Aquí también, por ejemplo, aquí me dejó esta piececita como sola. De eso no hay ningún problema, yo la puedo agarrar y la puedo borrar. Usualmente les recomiendo que en vez de que solo borren cosas, le pongan remove. Si ustedes lo borran con delete, les puede generar errores. Lo que hace remove es que quita los componentes o los cuerpos sin quitar la función que utilizaron. Entonces, como todas las funciones de Fusion están encadenadas, eso les genera menos errores. Entonces, yo sugiero que siempre le pongan remove. ¿Vale? Bueno, me falta el otro lado. Entonces, si se fijan, en este caso, pues ya prácticamente tengo mi molde casi completo. Aquí lo que faltaría sería, por ejemplo, colocarle candados. Para colocarle los candados, yo puedo realizar sketches justo sobre caras, o sea, no siempre tengo que crear un plano. En este caso, yo puedo seleccionar esta cara de mi molde, le pongo Create Sketch, y sobre este mismo puedo hacer el trazo, por ejemplo, de los círculos. Usualmente hacen los candados con círculos, entonces por eso les digo círculos. No sé si alguno ya tenía como alguna idea de otra cosa que quería utilizar para hacer sus candados. Pero aquí con nuestras cotas nosotros podemos definir de qué tamaño queremos que sean estos candados. Y aparte podemos definir como a qué distancia lo necesitamos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo coloqué una cota de 1 centímetro y quedó como muy adentro, entonces yo le puedo dar doble clic a la cota y puedo solo modificar la distancia a donde más me convenga. Y hago lo mismo del otro lado. Y eso lo puedo ir haciendo para cada uno de mis circulitos, ¿vale? También aquí la idea de que ustedes hagan sus moldes en Fusion es, en primer lugar, esto, para que vean de qué dimensión real necesitan que sea su molde, para que vean de qué dimensión real van a ser los candados, para ver, por ejemplo, en mi caso yo dejé el molde muy pequeño, ¿no? Entonces, de hecho aquí, o sea, esta bolita es de 7 milímetros, o sea, la realidad es que aquí abajo pues ya no le voy a poder poner candados. Entonces, por eso es importante que hagan primero como el modelado, ¿no? Y lo segundo es porque, bueno, ahorita vamos a ver cómo agregarle como un material físico para poder ver como lo de la densidad y lo del volumen, porque entonces ahí vamos a poder ver cuánto yeso se va a utilizar para hacer este molde, ¿vale? Pero bueno, digamos que yo voy a dejar mis candados así. Le voy a dar Finish Sketch.
probablemente les va a resultar un poco más complicado encontrar como el punto de origen exacto. Aquí yo puedo hacer las esferas como cuerpos por separado. Por el momento lo voy a hacer así porque voy a cortar el otro lado del molde. Entonces, en vez de dejarlo en join, le voy a poner new body. Y sobre estos, entonces ya voy a hacer los fillets. Sí. Mis círculos eran de 7 milímetros de diámetro. Entonces lo que hice fue dejar la extrusión de 3.5 milímetros y ahora le aplico un fillet de 3.5 milímetros que sería el radio y eso ya me deja pues como una media esfera exacta, ¿no? Una vez que tengo mis candados, ahora lo que voy a hacer es que voy a otra vez utilizar la opción de Combine, pero ahora de un lado lo voy a cortar para que salga el hueco del candado y del otro lado lo voy a unir para que se queden las bolitas ahí, ¿no? Entonces uso la opción de Combine. Yo primero voy a cortar como este lado, pero le digo que quiero mantener las herramientas. Si las escondo, si se fijan, ya está ahí cortado. Y ahora del otro lado, ahora sí voy a unir mis herramientas. Le doy Combine. Y en este caso, como ya corté mi otro lado del molde y como no me sirve de mucho tener estas esferas ahí como flotando solas, ahora sí no me conviene mantener las herramientas. Ahora sí quiero que las una y no me mantenga los cuerpos originales. ¿Sí se entiende por qué? Entonces le quito la casilla de Keep Tools y en vez de Cut le dejo en Join. Digo que ok. Una vez que tengo esto, pues yo prácticamente ya tengo mi molde, ¿cierto? Ahora vamos a aplicar lo de las apariencias o lo de los materiales físicos. Primero lo vamos a aplicar al cuerpo, ¿sale? En Modify, en mi menú de Modify, casi hasta abajo viene lo que es el material físico y lo que es apariencia. Apariencia es el menú que se nos despliega cuando picamos la tecla A y eso les sirve sobre todo como para renderizar. Pero si yo quiero hacer un cálculo de la densidad o del volumen o de cuánto material voy a utilizar, entonces no me sirve de nada utilizar la función de apariencia porque es justamente solo eso, o sea, solo es una apariencia de cómo se ve. Pero yo necesito aplicar la función que viene arriba, que es la de Physical Material, porque entonces esa sí me va a dar no solo las propiedades visuales, sino también las propiedades físicas de mi material, ¿sí? Entonces le doy a Physical Material y aquí lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, pues estamos trabajando con materiales cerámicos, o sea, tanto el yeso como la cerámica que van a utilizar pues son cerámicos. Entonces, por ejemplo, yo voy a agarrar o sea, es uno cualquiera, se llama alúmina, y lo voy a subir acá.
le puedo cambiar el nombre porque se llma Lumina, pero bueno, no sé si Erika ya les comentó cómo se llama la cerámica con la que van a trabajar, ¿no? Le pueden poner ese nombre o bueno, le pueden poner algún nombre que ustedes vayan a recordar que es como lo que están utilizando, ¿sí? Y entonces aquí para saber la densidad, pues pueden meterse a Google. Si Erika aún no les comparte esa información, lo pueden investigar. Va a depender mucho del tipo de cerámica que están utilizando. Aquí, por ejemplo, si yo busco, me va a decir que la densidad de la cerámica usualmente está entre 0.002 y 0.006. Ahorita Fusion, en el material que yo estoy utilizando, lo tengo en 0.004, que es más o menos la mitad. Entonces, si no sabemos muy bien cuál es nuestra densidad, lo podemos dejar ahí. Pero si no, supongamos que ya sabemos que nuestra cerámica es de 0.002, pues entonces lo puedo modificar y le pongo down. Si yo me meto a las opciones avanzadas, pues van a ver que tengo aquí como muchas opciones, ¿no? O sea, tiene de conductividad, tiene de calor, tiene opciones mecánicas. La verdad es que pues nosotros no vamos a manipular eso, ¿no? A nosotros sobre todo nos interesa pues la densidad, ¿vale? Ya una vez que yo modifiqué mi material como yo lo necesito o como va a ser el material real con el que vamos a trabajar, pues simplemente lo arrastramos y lo aplicamos. ¿Sí? Una vez que hicimos eso, entonces, por ejemplo, yo me voy acá a mis carpetas donde tengo mis cuerpos, mis componentes y todo eso. Y con clic derecho selecciono el cuerpo al que le acabo de aplicar el material. Me voy a propiedades y en propiedades me va a estar como diciendo cuál es el área de mi cuerpo, cuál es su densidad, cuál es su masa y cuál es su volumen. ¿Sale? Entonces, no sé exactamente cómo lo estén manejando con Erika, pero con cualquiera de estos datos, sobre todo el de la masa o el del volumen, pues ya saben más o menos cuánta cerámica van a utilizar para producir su pieza. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, ahora le vamos a aplicar material, pero a lo que son sus cuerpos del molde. ¿Vale? Para esto, pues vamos a investigar cuál es la densidad del yeso. ¿Sí? Dice que es entre 2.3 y 2.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a irnos a Physical Material. Vamos a agregar uno nuevo, o más bien lo vamos a duplicar una vez más. Y ahora le vamos a poner yeso. Pues lo podemos dejar como en 2.5, tal vez. Y lo aplico a mis cuerpos. Una vez que ya lo apliqué a mis cuerpos, pues entonces otra vez con clic derecho en propiedades podemos ver cuál es la masa y cuál es el volumen que se va a utilizar para hacer sus moldes de yeso. ¿Sale? Ahora, la otra cosa que les había comentado que podemos hacer es que le podemos aplicar un análisis de desmolde
ahora que ya tienen como sus 2 piezas de molde de yeso, para saber si va a producir como errores o si va a producir candados, ¿vale? Para hacer esto nos vamos a como nuestro menú de Inspect. Si se fijan, ahí vienen un montón de análisis diferentes, como de topografía. Ahí venía también, por ejemplo, el de sección, el que vimos como para ver el hatch o para ver los cortes. Pero ahora el que vamos a aplicar es uno de los primeros, se llama Draft Analysis. Me pide primero que seleccione el cuerpo al que se le va a aplicar el análisis y luego me pide que le seleccione en qué dirección, o sea, en qué dirección se va a desmoldar, ¿sí? Para la dirección yo puedo agarrar ya sea una línea del mismo molde o puedo agarrar una línea del origen. En este caso, si se fijan, mi línea azul es la de la Z y es hacia allá, hacia donde se va a desmoldar porque se va a abrir de esta forma. Entonces voy a seleccionar la línea azul, que equivaldría a alguna de estas líneas. Y ahí ya me aplica el análisis. ¿Sí? Tenemos una zona de tolerancia. En este caso yo no considero necesario que la muevan, pero yo lo tengo como el 0.5 grados hacia un lado y 0.5 grados hacia el otro, eso está bien. Y en ángulo de draft tengo 2 grados. Lo del ángulo de draft es, por ejemplo, si ustedes estuvieran haciendo un molde de una pieza cúbica como muy grande, o sea, con lados o con caras muy planas, ustedes no podrían hacer un molde de esas caras planas como tan profundo porque se va a atorar, o sea, porque no sale, hace como un vacío. Entonces, aunque parezca un cubo como completamente recto, le tienen que poner cierto ángulo de salida para que la pieza pueda salir, o sea, para que esas caras completamente rectas no se atoren. Eso es el draft. Aquí me está indicando que lo mínimo que necesito para que una pieza pueda salir son esos 2 ángulos de inclinación. Eso lo vamos a dejar así de mientras. Le pueden mover a la opacidad, pero bueno, yo lo voy a dejar completo. Y si se fijan, entonces aquí ya me está indicando dónde se generan errores y dónde no. Esto, línea rojita y azul que se ven aquí, es justo la tolerancia de 0.5 grados hacia un lado y hacia el otro. Eso no es un problema. Pero más bien, yo no sé si se fijaron en la pieza original, que es muy probable que esta parte de arriba no salga en un solo molde o que esto genere alguna especie de candado. Y aquí en el análisis que yo le apliqué al molde puedo ver que es así, ¿sí? O sea, lo que es la línea roja no es un problema, eso es una tolerancia, pero lo que me está indicando lo verde es que eso se sale, o sea, eso ya rebasa la línea de tolerancia. Y aquí me está indicando que justo esta parte de arriba probablemente sí genere un error y eso no se pueda desmoldar. Lo que es el caso de esta pieza es que probablemente ocupe un molde de 3 piezas, o sea, se le tendría que hacer un corte justo como por aquí para que salga la parte de arriba primero y luego los laterales. Entonces justo para eso nos sirve hacer como este draft análisis, ¿sí? ¿Se entiende eso? Pudiera ser porque ya pasó con algunos de sus compañeros que si hicieron piezas como con lados muy rectos, les genere como ese error en los lados rectos, justo por eso que les menciono del ángulo de salida. La verdad es que, o sea, bueno, depende de la pieza de cada quien. Como son piezas muy pequeñas o tal vez el lado recto es muy pequeño, tal vez aunque el programa marque el error, no les genere en realidad un problema de desmolde a la hora de hacerlo. La verdad es que yo no soy experta en cerámica, eso más bien chequenlo con Erika, ¿no? O sea, si ustedes ven que el programa les está generando un error, pues vayan con Erika y díganle como de, oye, o sea, como que es cierto que mi pieza va a generar este error o no, o tú crees que por el tamaño o lo que sea, no hay ningún problema. Eso ya chequenlo con ella, ¿sabes?
O sea, ahora sí que como cualquier cosa, o sea, todo lo que estamos haciendo aquí en la computadora pues es como una simulación, no es exactamente lo que va a suceder en la vida real, pero sí es como un aproximado y sí les va a ir dando una idea de dónde se generan estos candados y de dónde pudieran generarse como estos errores o estar con estas partes como más débiles, ¿sale? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿No? De la misma manera, sobre todo si su molde, o sea, si su molde es completamente simétrico, pues en realidad lo pueden dejar así, o sea, me pueden dejar el análisis del draft de un solo lado. Si su molde no es completamente simétrico, o sea, si de un lado tiene detalles y del otro también, entonces yo les recomiendo que en ambas partes del molde me hagan ese análisis del draft, ¿sale? Pero eso ya depende de sus diseños individuales. ¿Va? La idea era ver también hoy la generación de planos aquí mismo, o sea, como dentro de Fusion. La verdad es que la función de hacer planos o de hacer dibujos es como muy sencilla y aparte se parece mucho a AutoCAD. Pero tengo entendido que siguen como haciendo revisiones sobre sus piezas y siguen como cambiando los modelos. Entonces, por la clase de hoy lo vamos a dejar hasta aquí para que ustedes puedan seguir trabajando como los modelos. Y entonces lo que es la clase del viernes, que aparte tenemos más horas, vemos como lo de los planos, ¿sale? Igual les recuerdo que al menos en lo que respecta a mi clase, la entrega, o sea, todas estas entregas van a ser también hasta el final del parcial, así como lo hicimos en el primer parcial. Ya más bien ustedes consideren sus tiempos con la clase de Ramón y Gaby, ¿no? O sea, si con ellos sí tienen que entregar antes, pues eso ya ustedes consideren, ¿no? ¿Sale? Y les recuerdo que si alguien quiere revisión, porfa avísenme y ahorita lo podemos ir checando. ¿Sale? Nada más les recuerdo que yo solo tengo los de la primera mitad.